Saludos cordiales para todos y para todas. Les habla el profesor Joan Castro Hernández. Soy el profesor de matemática de la Unidad Educativa Privada Mariscal Sucre y además soy profesor de matemática de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, actualmente también del Instituto Pedagógico de Caracas. Soy magíster en educación, mención, enseñanza de la matemática. El día de hoy, como logran leer en el título del video, quisiera mencionar algunos elementos sobre la problemática de la enseñanza de la matemática en mis chicos, en mis chamos, en esta época de transición a la pospandemia. Diría yo de transición a la pospandemia porque por este hecho sobrevenido que ha interrumpido la inercia educativa que tradicionalmente teníamos de la educación presencial, tuvimos un pequeño intervalo de la educación a distancia, donde las actividades educativas se desarrollaban desde casa, donde digamos, el centro de las actividades era el cumplimiento de estas por medio de la entrega en la institución, sin la necesidad o evitando las clases presenciales. Y ahora nos encontramos en una etapa de semipresencialidad con bioseguridad. Hay unas ventajas y unas desventajas que eso ha traído. Y sobre eso es lo que trata el video de hoy. Este mensaje va dirigido a las familias, principalmente a los padres y representantes de todos los jóvenes de la educación media, pero además también es un video que podría servir a otros colegas que podrían estar evidenciando la misma situación que yo constato en mi aula. Fíjense, ¿por qué va dirigido a la familia? Bueno, porque el acto educativo no solamente tiene que ver con la relación entre el estudiante y el profesor, sino que es más amplio, es toda una comunidad educativa y además son los padres, son los abuelos, son los familiares los principales interesados en la educación de sus familiares. Ese es lo que debería ser, ¿no? Entonces, yo parto de esa premisa de que son los familiares los principales interesados y preocupados por la educación de los muchachos. Entonces, partiendo de ese hecho, todo lo que les voy a mencionar es válido porque también creo que un consejo de un padre, de una madre a tiempo o el regaño a tiempo siempre es saludable. Tenemos un problema con estos muchachos que necesitan ayuda porque no necesariamente están aprendiendo, no necesariamente están aprendiendo, no necesariamente están avanzando matemáticamente. Hay unos primeros problemas que yo he identificado en mi aula y que creo que es consecuencia de esa etapa a distancia y que se sigue replicando en nuestra actualidad, pero que además eran cosas o algunas de las cosas ya también venían ocurriendo en la educación presencial, que bueno, como sabemos no era perfecta. Que los estudiantes vieran clases presencialmente no significaba que aprendieran tampoco. Pero bueno, uno podría pensar que estas situaciones sobre las que les voy a mencionar han nacido o se han desarrollado en esta etapa de educación a distancia y de semipresencialidad. Como sabrán, el año escolar comenzó en el mes de octubre, coincide lamentablemente con mi contagio por COVID-19 que duró hasta el mes de diciembre. Y al reincorporarme al colegio tuvimos una semana de trabajo antes de irnos de vacaciones. Digamos que eso fue importante para poder conocerlos, para poder viendo las capacidades y las necesidades, que creo que son dos elementos importantes a considerar y que han sido considerados así en la clase de matemática. Y luego, en enero, hasta la actualidad, nos hemos mantenido constantemente viéndonos en las aulas. La cuestión es, o uno de los elementos es, que nos vemos una vez a la semana. Y eso podría ser una gran limitante. Nos vemos una vez a la semana, bueno, por el mismo tema de que nos encontramos en una transición a la pospandemia.
Ahora, ¿cuáles fueron los primeros problemas que fuimos subsanando? Porque así como fuimos viendo problemas, también fuimos haciendo esfuerzos para solucionarlos. El primero fue el comportamiento. Fíjense, cuando ha pasado más casi 2 años de que los estudiantes no estaban constantemente en las aulas, posiblemente sea eso la razón por la cual ellos olvidaron cómo comportarse en un aula de clase, y más en una clase de matemáticas. Que aprender matemáticas no es igual que muchas otras materias donde hay que, digamos, en la clase de matemática hay más necesidad de prestar atención, de participar, de consultar, etcétera. En muchos casos, el comportamiento de los muchachos no era el adecuado porque primero interrumpía mucho las clases, conversando entre ellos, eso que es algo que debió haberse resuelto en la escuela. Um, Otra cosa que era la entrada y salida constantemente del aula, no hacer uso correcto de las medidas de bioseguridad, incluso en algunos exámenes no saber, yo no diría que no saber, o no recordar, digamos, que para hacer un examen uno tiene que estar sentado en su pupitre sin tener que levantarse a consultar con el otro, a hablar con el otro, a intercambiar cosas. Um, Esas, bueno, fueron algunas de las problemáticas con respecto al comportamiento. También a veces la cuestión de hablar y no escuchar. Por ejemplo, si alguien quería tomar la palabra en la clase de matemáticas, simplemente hablaba más fuerte que los demás e intentaba de imponer su voz. Eso fue generando muchos inconvenientes porque las características de estos muchachos es que hay algunos que son bastante reservados y hay otros que son bastante extrovertidos. Entonces, allí hemos, ya les voy a comentar cómo, ido resolviendo esa problemática. Otra súper problemática es la adicción a los teléfonos celulares. Para nadie es un secreto, seguramente ustedes en sus casas podrán observar que la mayor parte del tiempo ellos interactúan con su teléfono celular más que con las demás personas. E incluso prestan más atención a lo que están viendo o compartiendo en las redes sociales que lo que está aconteciendo en la vida real. Eso no es solamente una problemática de la clase de matemáticas, es una problemática social mundial. Entonces, ¿qué ocurre en la clase de matemática? Resulta que ellos, bueno, muchos de ellos, porque estoy hablando bastante en general, sin querer decir que todos, gran parte de ellos dedicaban parte de la clase de matemática a interactuar en las redes sociales, a tomarse fotos. Entonces, yo siento que ese es el gran distractor en la clase de matemática. Por eso están prohibidos en mi clase. Digamos, ellos tuvieron como 1 mes y medio más o menos, donde yo solamente me dedicaba a observar cómo era su comportamiento, qué actitudes tomaban, qué los distraía, y luego, a través de, digamos, el establecimiento de reglas, unas reglas un poco más estrictas, eso ha ido cambiando. Y en eso hay que felicitarles, porque, digamos, ya el comportamiento en clase es más adecuado, ya se ha minimizado el uso del teléfono celular por el simple hecho de que si alguien utiliza el teléfono celular en mi clase debe retirarse de ella. ¿Y eso por qué? Bueno, porque atendiendo o sabiendo que nos encontramos en una situación de salud pública donde no es posible las aglomeraciones o no es recomendable las aglomeraciones, hay que cumplir con unas medidas de bioseguridad, nosotros nos estamos viendo para educarles, no para interactuar en las redes sociales durante una clase de matemáticas. Entonces, bueno, esos son los principales problemas. Ustedes pueden leer allí en la palabra una última, espero en la pantalla, una última palabra que dice Colbert. Se trata de un psicólogo norteamericano que desarrolló y publicó, investigó sobre las etapas del desarrollo moral.
atendiendo, digamos, haciendo una revisión de ellas, uno podría decir que la mayoría de estos chicos se encuentran en una etapa del desarrollo moral donde creo que corresponde a las edades primarias. Lo llama él de premio o castigo, es decir, para ellos, para que ellos sepan lo que es bueno hay que premiarlos y para que sepan lo que es malo hay que castigarlos. Por eso, um, por eso digamos, las reglas estrictas que hemos tenido en la clase de matemática es, si los chicos participan, ellos van a tener unos positivos, dicho de esa manera, que si se acumulan, luego tendrán puntos en la materia, pero si interrumpen, si no usan correctamente el tapabocas, si usan su teléfono celular, entonces son anotados negativamente y un negativo tumba dos positivos y así otro conjunto de reglas como para ir moldeando esa problemática del comportamiento del uso de los teléfonos celulares. Hasta ahora los resultados son positivos en ese sentido. Por eso les digo que ellos han mejorado y ya digamos que la clase de matemáticas se puede desarrollar con mayor normalidad sin tantas interrupciones. Porque el problema de las interrupciones es que para comprender ideas matemáticas uno necesita abstraer. Aprender matemática no es solamente saber llenar una hoja con números y letras, sino poder comprender cómo se hacen esas operaciones. O sea, comprender por qué se hace lo que se hace. Entonces, eso necesita de atención, necesita un ambiente adecuado. Algunos necesitan silencio, otros pueden estar participando, aportando ideas. Y bueno, el ambiente debe ser lo más estimulante para todos los grupos según sus capacidades y necesidades, que eso es lo otro que les voy a mencionar. Hay un área de posibilidad o hay algo positivo en esta semipresencialidad, digamos, es positivo por un lado el hecho de que no puedan estar todos en las mismas clases, o sea, las clases no sobrepasan el número de 20 estudiantes. Y entonces tengo la libertad de poder agruparlos según sus capacidades y según sus necesidades. Digamos, hay chicos, como les comentaba, que son bastante introvertidos, que son bastante penosos, que tienen a veces las capacidades matemáticas para participar e interactuar en la clase, pero al estar con otros compañeros que de repente tratan de imponer su voz porque son más extrovertidos, porque son bastante inquietos, entonces ellos se limitan a no participar. Por eso están agrupados según sus capacidades, pero también según sus necesidades. Hay algunos muchachos que necesitan mayor atención que otros. Aunque todos necesitan bastante atención, pero hay unos en particular que necesitan mayor atención, mayor tiempo y, digamos, un número más reducido de participantes en el aula con ellos. Entonces, esos han sido básicamente los criterios que se han estado estableciendo, ¿okay? De manera que el ambiente sea lo más favorable posible para todos. Entonces, bueno, digamos que ya ese es un primer elemento de la problemática, que era la cuestión del comportamiento. Y ya más o menos hemos ido solucionándolo. Otro problema tiene que ver con resignificar las tareas. ¿Qué significan las tareas de matemática? Bueno, yo diría que es culpa de, o digamos, es consecuencia de que los últimos años escolares fueron a distancia, porque para ellos una tarea lo que significa es un papel que ellos tienen que entregarme con unos ejercicios resueltos, sin importar quién los haga. Digamos que a veces no importa quién lo hace, sino simplemente entregar algo para obtener una nota y ya. La tarea entonces no es vista como aquella actividad que te permite reforzar lo que viste en clase, te permite estudiar más y prepararte para las futuras evaluaciones, ¿no? Simplemente son ejercicios que hay que resolver y entregar. Entonces eso hay que transformarlo, hay que resignificarlo. Y por eso digo que este mensaje va muy dirigido a las familias porque creo que es tiempo, estamos en la mitad del año escolar y es posible conversar con ellos, dialogar con ellos y resignificar las tareas. Que yo diría que
a estas alturas del camino, siendo ellos estudiantes de segundo año de bachillerato o de quinto año de bachillerato, no tendrían necesidad de, de que se les reexplique este tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Otra cosa que hay que resignificar en las tareas tiene que ver con la responsabilidad y la puntualidad. Y eso me va a llevar a otro elemento más adelante. Entonces, luego lo voy a desarrollar. Pero el tema de la responsabilidad y de la puntualidad con los tiempos que se le solicitan las tareas es importante porque la escuela no puede mal acostumbrar a las personas a dejar todo para última hora y esperar que entregar a última hora sea válido. ¿Okay? Entonces, digamos, por un tema digamos, reforzar ese valor de la responsabilidad, a veces no se le han sido recibidas las tareas por estar fuera de tiempo. Hay una cuestión importante que es bastante preocupante también, que tiene que ver con la atención a la comunicación. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y en este grupo de WhatsApp se supone que se les comparte la información de qué se hará cada semana en la clase de matemáticas. Se envían actividades, se hacen recordatorios, etcétera. Pero entonces resulta que a estas alturas del año escolar, muchos muchachos, o varios de ellos, comentan que no están en el grupo de WhatsApp. Después que han pasado más de 5 o 6 meses con el grupo de WhatsApp activo. Entonces eso también habla de la responsabilidad, porque cuando nos vemos en clase y hablamos del grupo de WhatsApp, ellos están allí y saben que existe. Entonces algunos, cuando es necesario, digamos, cuando se trata de una evaluación, es que comentan que no están en el grupo de WhatsApp. O simplemente muchos también están en el grupo de WhatsApp y se les comparte la información, pero ellos no están atentos al detalle de lo que dice allí. A veces pareciera que no saben leer o que no leen con atención, porque la información es clara y es precisa, pero entonces preguntan sobre cuestiones que ahí mismo se responden. Entonces, yo hago el llamado para atender esta situación desde la casa. Leer, releer, estar atento a la comunicación, porque para eso existe el grupo de WhatsApp, para eso el profesor de matemáticas intenta mantener una comunicación constante con ellos. Y bueno, también se ha desarrollado bastante con esto de la comunicación las excusas. Yo creo que eso es bastante preocupante. Pero bueno, eso lo voy a tocar en un momento más adelante. Entonces, fíjense algo, les voy a plantear una reflexión porque así como les he comentado lo que hemos intentado hacer para ir subsanando esas problemáticas iniciales, que fue el tema del comportamiento, el tema de las tareas, el tema de la responsabilidad, y creo que los mismos muchachos podrían dar fe de todos los esfuerzos que se hacen en la clase de matemática de parte del profesor para que eso sea lo más productivo posible y verdaderamente aprendan. Pero entonces uno podría plantear esta reflexión, estas preguntas. Yo le preguntaría a los muchachos, o usted podría preguntarle a los muchachos, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué esfuerzo han hecho? ¿Y con qué frecuencia lo hacen? Porque así como les digo que es bueno que ahora muchos asistan a clases, porque también había el problema de que muchos no asistían a clases, ahora casi todos están asistiendo y casi todos se están comportando. Pero ¿de qué sirve si no aprenden en la clase de matemáticas? ¿Para qué asistir a la clase de matemáticas si no se va a aprender? Si el tiempo
si lo que estás es como sentado ahí esperando que pase el tiempo, que se acabe la clase para poder hacer otras cosas. ¿De qué sirve entonces asistir a la clase de matemáticas? Y esas son otras cosas que hay que resignificar. Y bueno, ahí he colocado la administración del tiempo, porque otra problemática, así como le comentaba de las excusas, está que muchas veces en la clase de matemática ellos están muy apurados por irse. O señalan los de la mañana que no han desayunado, los de la tarde que no han almorzado, siendo cosas que pueden ser resueltas en casa. O sea, es responsabilidad de la familia, principalmente de ellos, pero de la familia, que si una persona va a estudiar, acuda a la institución alimentado. Porque si aspira, digamos, volviendo al principio, en este mundo ideal, si los padres, los representantes y las familias aspiran que ellos aprendan, deben saber que ellos deben comer para poder tener la energía suficiente para aprender en las clases de matemáticas o en cualquier clase o desarrollarse en cualquier actividad. Entonces, esa es otra cuestión que yo sugeriría que prestaran atención sobre la alimentación antes de ir a clase. Y el tema del apuro, yo a veces no lo entiendo, siendo ellos unos adolescentes. Digamos, yo, que como les comenté al principio, tengo 4 empleos, trabajo en 4 lugares distintos. Además, me tomo el tiempo de aportar a la educación matemática porque organizo un seminario internacional de educación matemática. Soy investigador en educación matemática. Y en este canal de YouTube ustedes pueden ver el tiempo que he dedicado a dictar conferencias o a participar en eventos internacionales. Y que siempre tengo algo que hacer, no estoy tan apurado como ellos. Entonces, esa es otra cosa que yo sugiero a la reflexión. Los muchachos deben aprender a administrar su tiempo. Así como tienen tiempo para ser jóvenes, para ir a la playa, para ir a la fiesta, para ir a hacer deporte. Para las otras actividades también tienen que tener la responsabilidad y dedicar el suficiente tiempo a su propio aprendizaje. Y cuando ellos no lo hacen, debe ser la familia la primera que debe estar en la supervisión de esa administración del tiempo. Ocurrió que una representante en un momento me planteó un reclamo, pero resulta que su hijo ni siquiera llevaba apuntes. Y seguramente luego verificó que lo que yo le estaba comentando, que el chico no llevaba apuntes, era así y comprendería que su reclamo no se justificaba. Entonces, ustedes podrían hacer una revisión de sus apuntes para ver si verdaderamente ellos copian, si que aprenden, etc. Entonces, allí les planteaba esa otra reflexión y ese otro comentario sobre lo que es la administración del tiempo. Hay una cosa más que hay que resignificar y es el aprendizaje. ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa aprender matemática? Aprender matemática es aprobar el curso. ¿Necesariamente es aprobar el curso? Esa es una pregunta. Yo diría que no, que aprender matemática es más que eso, porque hacer matemática es saber razonar, pensar, incluso más, poder aplicar ese conocimiento matemático en contextos reales, en situaciones de su vida cotidiana. Por eso es que ahora estamos desarrollando unas investigaciones que han partido de sus intereses. Ya voy a comentar más sobre eso. Entonces, cuando yo digo resignificar el aprendizaje, y como les decía al principio, o como les decía hace rato, estamos a tiempo, porque nos encontramos a la mitad del año escolar y todavía del segundo lapso quedan muchas cosas por evaluar y todavía nos quedará un tercer lapso. Dios mediante, o sea, yo quisiera que este comentario, estas reflexiones pudieran ser partir la historia en dos y que de ahora en adelante ellos estén más dispuestos en la clase de matemática, porque creo que eso es algo que les hace falta. La disposición, la voluntad para aprender. Uno no podría aprender si no está dispuesto y no tiene la voluntad de hacerlo. Ese es el primer requerimiento. Y allí
Yo como profesor no puedo hacer mayor cosa. Ya tendría que nacer de él. Pero hay tres elementos sobre los que quiero volver a hacer hincapié. El primero de ellos es que ellos necesitan tener la voluntad y la disposición para aprender en la clase de matemáticas. Esa no es una responsabilidad exclusivamente del profesor. Y por eso el llamado en este video es a la familia, es a los padres, es al consejo a tiempo o el regaño a tiempo. Um, porque digamos, uno no puede inyectarles o depositarles voluntad, lo que puede hacer es convencerles. Lo segundo es el comportamiento, ya eso lo he mencionado, hasta ahora se ha subsanado, pero bueno, son cosas que no deberían repetirse. Y lo tercero son los hábitos de estudio, que creo que eso es lo que más le hace falta. Saber que, bueno, es que no es necesario decírselos a estas alturas, pero saber que después de una clase de matemática o de cualquier clase, lo ideal sería en esa misma clase aclarar las dudas, no irse con ellas, no estar apurado, este, estar pendiente a las comunicaciones, etcétera. Um, Llegar a la casa, luego más o menos revisar lo que se hizo en la clase de matemática, saber si hay alguna duda, que preguntarla a la siguiente, tratar de resolver algunos problemas que se hayan propuesto. Y si salen las dudas, entonces usted acude al profesor de matemática y le consulta las dudas. Porque si eso no ocurre, digamos, si ellos no consultan sus dudas, uno podría suponer, aunque uno sabe que no, que entonces todo está claro. No lo podría asumir, porque no han surgido preguntas. Entonces, ¿cuándo van a surgir las preguntas? ¿El día del examen? ¿O el día antes del examen para que el examen sea cambiado de fecha? Por eso entonces vuelvo a la responsabilidad, a la puntualidad y a la rigidez de algunas normas. Los exámenes no pueden ser movidos porque ellos no hayan estudiado. Actualmente hemos desarrollado 5 o 6 clases desarrollando y resolviendo problemas de geometría. Y esta semana es el examen. Entonces, luego de 5 o 6 semanas, no podrían surgir nuevas dudas. Ya las dudas debieron haber sido aclaradas, consultadas. Este, yo les solicité a ellos, como parte del plan de evaluación, resolver solamente 2 problemas de geometría que no haya resuelto otro compañero, o sea, resolverlo de manera independiente. Y son pocos los que me los han entregado, o los que me han mostrado algo, pero no es solamente resolverlo, es también explicármelo. Que yo pueda comprender, que yo pueda, digamos, que yo pueda ver que ellos comprendieron y por qué lo resolvieron, o sea, cómo fue la resolución de ese problema. Entonces, luego de hacer estos comentarios sobre resignificar el aprendizaje, uno podría pensar sobre el conocimiento matemático. Fíjense, estos chicos, luego de haber compartido con ellos unos 3 meses, no podría decirles yo que tienen un problema para aprender matemáticas, son todos muy capaces. Este, Solamente les hace falta tener mayor frecuencia de trabajo, porque aprender matemática a veces es como hacer deporte. Si usted es un deportista, o si usted conoce a un deportista, sabrá que luego de dejar mucho tiempo sin entrenar, sin mantener la misma rutina de trabajo, entonces su cuerpo no será el mismo, no tendrá las mismas habilidades, la misma velocidad, etc. Lo mismo ocurre con el conocimiento matemático. Y por eso digo que la principal causa podría ser el tiempo, el año y medio más o menos, de escolaridad que se ha perdido por la educación a distancia. Entonces esa falta de frecuencia podría ser la consecuencia, podría ser la causa, perdón, de este, digamos, baja, bajo nivel de aprendizaje en la matemática, digamos. ¿Okay? Entonces es cuestión de que ellos trabajen un poco más, trabajen en casa, aclaren las dudas antes de irse de la clase, y lleven dudas nuevas a la siguiente clase, etc. Y sobre lo que estamos haciendo, bueno, como les comentaba, estamos resolviendo problemas de geometría y estos problemas de geometría les puedo decir que no se ha salido de lo que deberían haber visto en sexto grado y en primer año de bachillerato. Entonces, es momento de que ellos pongan más de su parte.
porque no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de voluntad y de hábitos de estudio. Lo demás, digamos, para finalizar, hablarles sobre lo que queda en el resto del lapso. Bueno, coincide este lapso con lo que se llama el reto de matemática. Yo he propuesto que las actividades que venimos haciendo, que relacionan la matemática con la realidad, una realidad que les interesa a ellos, sea parte del reto de matemática. Y se les ha incentivado con 2 puntos en la clase de matemática y 4 puntos a la actividad que tenga mayor avance para representar a la institución. Entonces, como les decía al principio, ellos están en una etapa de desarrollo moral, según Colbert, de premio o castigo. Entonces hay que premiarlos o castigarlos según como ellos actúen, hasta que uno espere que por propia madurez ellos sepan cómo tienen que comportarse en una clase de matemáticas, sepan que tienen que estudiar para ellos mismos, y todas esas cosas. Por eso este mensaje está principalmente dirigido a las familias, porque si no es la familia la que aconseja, ¿quién será? Entonces, esas son las reflexiones que yo he tenido para el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, por tomarse el tiempo. Estoy a la orden, ustedes pueden contactarme o pueden asistir al colegio y ya dialogamos al respecto que les comenté hoy. Muchísimas gracias.